Vamos a hablar sobre los ciclos de refrigeración como parte de la última práctica de Laboratorio de Termodinámica 1. Un ciclo de refrigeración tiene cuatro componentes básicos. Vamos a empezar por el compresor. El compresor se encarga de transformar energía eléctrica en energía mecánica que se transfiere hacia el fluido de trabajo. También tenemos un condensador que es el que retira el calor del fluido que se ha obtenido por medio de la energía que transfiere el compresor. Luego tenemos una válvula de expansión cuyo objetivo es crear una gran caída de presión entre la entrada y la salida. Esta caída de presión viene acompañada de una gran disminución en la temperatura. Luego de esto vamos a lo que es el evaporador, que también es un intercambiador de calor. El evaporador transfiere energía al fluido por medio de un intercambio con el aire circundante. El fluido circundante, en este caso va a ser el aire. Acá podemos decir que el refrigerante que viene por las tuberías se calienta y de esta forma se enfría el aire circundante, ¿sí? El coeficiente de desempeño nos indica la eficiencia de un ciclo de refrigeración o de un refrigerador. Hay una gran diferencia entre la eficiencia como tal y el coeficiente de desempeño. Esa diferencia es que el coeficiente de desempeño fácilmente puede darnos mayor que uno, a diferencia de la eficiencia como tal. Bien, elementos de un sistema de refrigeración. Esta es la maqueta en la que realizamos la práctica, los que pudimos ir presencialmente. Vamos a ir viendo el ciclo de refrigeración y los componentes de esta misma parte por parte. Un condensador no es más que una tubería en forma de serpentines y que tiene integradas unas aletas que favorecen el intercambio de calor. Es muy común, tanto en los condensadores como en los evaporadores, estar acompañado de un ventilador. El objetivo de este ventilador es hacer que el caudal de aire que circula a través o que choca con el condensador sea más grande. Al ser más grande, la transferencia de calor se realiza de manera más rápida. Idealmente, en un condensador, todo el caudal de aire que fluye pasa de estado gaseoso a estado líquido. Sin embargo, muchas veces se da el caso que a la salida del condensador, el fluido de trabajo, en este caso refrigerante, sale en una región de mezcla, ya que el siguiente elemento que va luego del condensador son las válvulas de expansión y estas funcionan solamente con líquido. Colocamos justo antes de la válvula de extensión lo que llamamos un recibidor de líquido. Su función principal es impedir el paso de vapor que no se termina de condensar a la salida del condensador. Esto es porque si a las válvulas de expansión llega gas, estas disminuyen su eficiencia pues bastante. Para eso entonces tenemos esta que es como una trampa de vapor. Al entrar en estado de mezcla, el refrigerante a este dispositivo por una diferencia de densidades entre el líquido y el gas, la parte gaseosa se establece en la parte de arriba del recibidor y la parte líquida establece en la parte de abajo. Por eso tenemos una tubería de succión que llega hasta el fondo del recibidor de líquido, a manera de succionar solamente lo que esté en fase líquida y dejando el contenido de vapor atrapado en la parte superior del recibidor de líquido. Filtro de secado. Su objetivo es retener cualquier partícula ajena al refrigerante antes de llegar a la válvula de expansión para evitar que las salidas de las mismas puedan ser obstruidas. Intercambiador de calor. El intercambiador de calor es usado para transferir calor del refrigerante líquido hacia el vapor de refrigerante que va en la línea de succión del compresor. El intercambiador de calor en esta parte del sistema tiene el objetivo de calentar el vapor que va de retorno hacia el compresor a baja presión para evitar condensación que pueda dañar al compresor a la vez que enfríe el líquido de alta presión para evitar gas en las válvulas de expansión. Acá podemos ver cómo quedaría el balance de energía. Flujómetro. Flujómetro no es más que un dispositivo que conecta las tuberías y tiene otra salida donde tenemos un balín. Debido al caudal de refrigerante, este balín estará oscilando entre ciertos números y con ese número podemos interpretar un caudal másico o volumétrico. Válvulas de estrangulamiento. Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos que restringen el flujo de un fluido provocando una gran caída de presión. La caída de presión en el fluido suele ir acompañada de una gran disminución en la temperatura. Las válvulas de expansión generalmente son dispositivos pequeños y que no tienen un área superficial demasiado grande. Debido a que el área superficial no es demasiado grande, en estos dispositivos pues rara vez hay pérdidas importantes de calor hacia el ambiente.
Si recordamos que la entalpía no es más que la energía interna más la presión por el volumen específico del fluido, podemos ver entonces que la entalpía se compone de dos partes, podemos decirlo. En las válvulas de estrangulamiento, la entalpía en la entrada debe ser muy aproximada a la entalpía en la salida. Como mencionamos, las válvulas de estrangulamiento generan una gran caída de presión. Para que se mantenga esta igualdad, entonces, si la presión baja bastante, podremos decir que la energía interna del fluido aumenta. Y por otro lado, si la presión aumentara, entonces podríamos decir que la energía interna del dispositivo, del refrigerante, perdón, disminuiría. Válvula de expansión automática. Controla el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador con la cantidad suficiente de refrigerante en estado líquido para garantizar que la salida del evaporador solo exista vapor. Se busca garantizar, sin embargo, muchas veces no se logra. El funcionamiento de esta válvula de expansión automática es el siguiente. Esta válvula tiene conectado un bulbo y un tubo capilar que llega a la parte superior de la válvula. Este bulbo está cargado con refrigerante y es colocado a la salida del evaporador. Si a la salida del evaporador la temperatura es baja, el refrigerante que se encuentra en este bulbo y en el tubo capilar se contraerá. A la salida del evaporador la temperatura es alta, entonces el refrigerante que hay en este bulbo se va a expandir. Con esta expansión o compresión, este refrigerante mueve un diafragma que actúa sobre un resorte, abriendo o cerrando el área por la que pasa el refrigerante en el que se va a generar la caída de presión. También contamos con un vástago ajustable que también va conectado al resorte. Este vástago se ajusta para que la fuerza que genera la expansión o la compresión del refrigerante que tenemos en el tubo capilar aumente o disminuya más el área sobre la que pasará el refrigerante. Tubo capilar. El tubo capilar es un dispositivo de cobre que mantiene controlada la presión con el flujo de refrigerante que pasa entre el condensador y el evaporador, transformándolo de estado líquido a estado gaseoso. Importante acá que en un tubo capilar, debido a que el área superficial que hay en contacto con el fluido circundante es muy grande, entonces acá sí podemos llegar a tener pérdidas de calor hacia el ambiente que deben ser tomadas en cuenta. El funcionamiento de un tubo capilar es el siguiente. Supongamos que vamos de esta parte izquierda hacia la parte derecha. Como podemos ver, tenemos un área relativamente grande a la entrada. Luego ese área la disminuimos y sabemos que para que el caudal permanezca constante, si nosotros reducimos el área transversal, deberá aumentar significativamente la velocidad. Al aumentar esta velocidad y nuevamente aumentar súbitamente el área a la salida del tubo capilar, se generará una gran caída de presión. Evaporador. Es un elemento intercambiador térmico que pretende que el fluido que lo recorre cambie a fase gaseosa desde su fase líquida mediante el intercambio de calor con otro medio, en este caso el aire. El evaporador va ubicado después de la válvula de expansión. La diferencia entre el evaporador y el condensador es que en el evaporador tenemos entrada de calor hacia el refrigerante. En el condensador teníamos salida de energía, salida de calor desde el refrigerante. Idealmente en los evaporadores y en los condensadores la presión de entrada es igual a la presión de salida. Sin embargo, como los evaporadores y condensadores son una serie de tuberías en forma de serpentín, hay mucha fricción entre el refrigerante y la tubería, por lo que casi siempre tenemos una caída de presión importante que debe ser tomada en cuenta. Otra cosa importante es que podemos hacer un balance de masa entre la entrada y la salida del evaporador, pero no un balance volumétrico, ya que el volumen específico del fluido cambia, así que nunca vayan a intentar hacer un balance de volumen, eso no es posible. Solo podemos hacer balances de energía y balances de masa. En el evaporador se cumple la función principal de este sistema de refrigeración, que es enfriar el aire circundante. Así que una vez que se sale del evaporador, se debe terminar el ciclo termodinámico para que el refrigerante vuelva toda la trayectoria y vuelva al evaporador. Luego del evaporador idealmente se debe volver al compresor. Sin embargo, necesitamos poner un aparato importante que es un acumulador. La función del acumulador es opuesta a la del recibidor de líquido. El acumulador deja pasar refrigerante en estado gaseoso y retiene el refrigerante en estado líquido.
Su función entonces es retener el líquido que no alcanzó a evaporarse en el evaporador ni en el intercambiador de calor para evitar que llegue el líquido al compresor y así pueda dañarse. Recordemos que dijimos que tanto en el condensador como en el evaporador, idealmente se condensa todo el líquido e idealmente se evapora todo. Entonces a la salida del evaporador deberíamos tener ya solo refrigerante en estado de vapor, en estado gaseoso. Sin embargo, dependiendo de la eficiencia del evaporador, a veces podemos salir en zona de saturación, o sea, líquido y vapor. Este dispositivo es sumamente importante debido a que el compresor funciona solamente con gas o con vapor. Esta es una de las grandes diferencias entre las bombas y los compresores. Las bombas funcionan con fluidos en estado líquido y los compresores funcionan con fluidos en estado gaseoso. Entonces, los compresores son dispositivos que se utilizan para incrementar la presión de un fluido. Recordemos que después del evaporador, el fluido viene con una presión bastante baja, entonces esta necesita ser incrementada en el compresor para que luego de esto el compresor llegue al condensador y empiece nuevamente todo el ciclo termodinámico del fluido. Es importante saber que tanto las bombas como los compresores están diseñados para trabajar con cierto caudal. Si nosotros no salimos de rango de este caudal, las eficiencias bajan pues significativamente. Entonces, para asegurar tener una buena eficiencia en un compresor y en una bomba, es necesario mantenernos dentro de los caudales que los fabricantes especifican. Así que si quisiéramos incrementar la eficiencia, por ejemplo, del compresor de la práctica, necesitaríamos aumentar o disminuir el caudal según se requiera. Idealmente, los efectos de transferencia de calor en un compresor son insignificantes. Sin embargo, en la práctica, la transferencia de calor por el compresor conlleva una pérdida de energía bastante importante que tiene que ser tomada en cuenta. Para los que hicieron la práctica presencialmente, podrán haber notado que el compresor se calentaba bastante. Entonces, todo esto es una pérdida de energía que debe ser tomada en cuenta. Acá tenemos cómo nos quedaría idealmente eh, un balance de energía para el compresor, que sería igual a la energía de carga que lleva el fluido más el trabajo de entrada eléctrico, y esto debe ser igual a la energía de carga que tiene el fluido a la salida. Realmente acá también tenemos que tomar en cuenta, como recién les mencioné, el calor que se pierde en el compresor. Otra parte importante es el separador de aceite. El separador de aceite, su principio de funcionamiento es igual que los acumuladores que vimos recientemente. El separador de aceite es importante en todo compresor, ya que el compresor, al tener partes móviles, requiere ser lubricado constantemente. Esta lubricación se logra con el uso de aceite. Este aceite muchas veces se mezcla con el refrigerante y entonces a la salida del compresor tenemos una mezcla tanto de refrigerante en estado gaseoso como de aceite en estado líquido. Eh, para evitar que la eficiencia de todo el sistema decaiga, necesitamos mantener esencialmente solo el refrigerante en todas las tuberías. Por eso a la salida del compresor se coloca este dispositivo que es un separador de aceite. Acá nuevamente por una diferencia de densidades, el refrigerante en estado gaseoso queda en la parte superior del acumulador o del separador y el aceite queda en la parte inferior. Acá tendremos entonces un ducto de entrada y tendremos dos de salida. Uno estará ubicado en la parte superior de manera que extraiga solamente lo que esté en estado gaseoso y el otro estará en la parte inferior de manera que succione solo lo que está en la parte inferior, que sería en este caso el aceite en estado líquido. Este aceite vuelve a ingresar al compresor para que este nunca deje de estar bien lubricado. Acá tenemos todo el ciclo que tenemos en esta maqueta. Y dando un pequeño repaso, acá tenemos el compresor. Este es el separador de aceite, como les mencioné, se pone a la salida del compresor, de modo que pueda retornar rápidamente el aceite que se mezcló con el gas. Acá tenemos lo que es un manómetro de alta presión, que está justo a la salida del compresor. Luego de acá tenemos esta tubería que tenemos en color dorado, que sería la tubería de descarga o tubería de alta presión. Por acá a la salida del compresor se maneja solamente vapor a alta presión. Luego de eso se entra al condensador. Importante acá estos círculos que nosotros vemos en color celeste nos indican dónde están ubicados un dispositivo llamados termocuplas. Las termocuplas son un dispositivo eléctrico que nos permiten medir la temperatura en ese punto. Así que de ahí es de donde sus compañeros que fueron a la práctica presencial tomarán las temperaturas. Entonces, nuevamente, ubicándonos a la entrada del condensador, está entrando vapor a alta presión. En el condensador idealmente se condensa todo el refrigerante.
Sin embargo, como he mencionado, a veces la eficiencia decae un poco y a la salida del condensador podemos llegar a tener una mezcla de vapor y de líquido. Para esto, luego del condensador, ubicamos un recibidor de líquido que ya vimos cuál es su funcionamiento. Así que podemos decir que a la salida del recibidor de líquido ya solo estamos bombeando líquido. Pero como este venía en estado de saturación, entonces muchas veces puede volver a condensarte cierta cantidad de refrigerante en todo lo que va a la tubería. Por eso luego tenemos un intercambiador de calor que lo que hace es bajar la temperatura del refrigerante que va fluyendo para garantizar que ya no se siga evaporando cierta parte. Luego tenemos, siguiendo las flechas rojas, tenemos acá dos entradas, que estos son de dos evaporadores que están conectados en paralelo. En la práctica simplemente trabajamos con el evaporador 1. Así que acá tenemos una válvula y una válvula solenoide. Una válvula solenoide es una válvula igual que las normales, con la diferencia que la válvula solenoide se activa eléctricamente. Luego de acá tenemos el flujómetro, que ya vimos cuál es su objetivo. Y acá tenemos una tubería con tres dispositivos distintos de expansión. Tenemos una válvula de expansión automática, una válvula de expansión presostática y el tubo capilar, que también es un dispositivo de expansión. La diferencia entre estos es que las dos válvulas funcionan con líquido en la entrada y en la salida. Pero en el tubo capilar, debido a que la caída de presión es mayor, muchas veces puede darse el caso que se evapore el refrigerante a la salida debido a la gran caída de presión. Luego acá tenemos otro manómetro justo a la salida que es de baja presión. Con eso vamos a medir la presión que entra al evaporador. Acá tenemos otro termocupla que nos permitirá saber la entrada del refrigerante, la temperatura de en la entrada del evaporador 1. Y luego del evaporador, como mencioné acá, ya casi estamos completando el ciclo, simplemente necesitamos volver al compresor. Así que a partir de acá tenemos ya otra tubería que sería la tubería de succión que va a ir a dar finalmente al compresor. En el evaporador nuevamente, idealmente se evapora todo el refrigerante, sin embargo también podemos tener el caso en el que estemos saliendo en una región de mezcla saturada. Entonces acá si suponemos que vamos en un estado de mezcla saturada de baja presión, vamos por toda la tubería nuevamente hasta llegar al intercambiador de calor. Como vimos en la línea de descarga, la temperatura del refrigerante disminuye. Entonces ese calor que se retira de la línea de descarga se transfiere a la línea de succión. Entonces acá el refrigerante que viene se calienta un poco en el intercambiador. A veces podemos tener el caso en el que si vamos en región de mezcla, podemos ver que las temperaturas en la entrada y en la salida del intercambiador de calor son la misma. Esto se debe a que si vamos en estado de mezcla, todo el calor que agregamos o que quitamos de refrigerante se vuelve calor latente que se dedica a realizar el cambio de fase. En este caso, si viniéramos en un estado de mezcla, todo el calor que estamos agregando se dedicaría a evaporar, a terminar de evaporar lo que no se alcanzó a evaporar en el evaporador 1. Entonces muchas veces no se ve un aumento o una disminución de la temperatura tan grande, pero hay un gran calor latente involucrado en esta parte. Luego acá tenemos el acumulador, como vimos, que por si acaso este fluido que viene acá se vuelve a condensar, entonces acá en el acumulador queda en la parte de abajo solamente el líquido y extraemos solamente el fluido en estado gaseoso para ir nuevamente al compresor, que como ya vimos el compresor tiene que funcionar solamente con fluido en estado gaseoso, ya que si le entra humedad a este, pues uno va a disminuir bastante su eficiencia y dos se puede dañar muy rápidamente. Importante acá para los datos que vamos a tomar que trabajemos con esta tabla que les estoy presentando acá. Esta tabla es la que viene ya con los manuales de la máquina que utilizamos y son creados por el fabricante de la máquina, así que acá tiene cierto ajuste, así que les recomiendo utilizar solamente esta tabla para calcular las entalpías que vamos a necesitar. El funcionamiento de esta tabla es el siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, una presión, acá 790, casi un megapascal, 790 kilopascales, que fue la presión máxima que obtuvimos en las prácticas. Trazamos una línea horizontal y luego acá vamos a ver las líneas de temperatura constante. Acá vemos la campana donde tenemos la zona de saturación, zona de líquido comprimido y zona de vapor sobrecalentado. Entonces vamos a buscar esta línea con la temperatura que tengamos y vamos a encontrar el punto donde toca a la línea de presión que hemos trazado. En este caso es este punto de acá. Entonces si vamos abajo,
tenemos cierta entalpía asociada y acá importante también tenemos cierto volumen específico asociado. Vean por acá, en este caso sería 0.020 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, estas son las variables que podemos tener y ubicando un punto con dos datos podemos calcular lo siguiente. También acá tenemos dentro de la zona de saturación otras líneas que nos indican la calidad de 0.4, 0.5, etcétera, ¿sí?